Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a este programa Vidas que dan fruto. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y hoy está conmigo una persona que en su pasado el pecado abundó, pero hoy sobreabunda la gracia del Señor. Está conmigo el exbrujo Narciso Ramírez y hoy predicador católico. Bienvenido, cuñado Narciso, a este programa Vidas que dan fruto. Muchas gracias, Padre, encantado de estar aquí, bendito sea el Señor y con el deseo más grande de dar el testimonio que el Señor quiere. Amén. Bueno, cuñado Narciso, usted es esposo de mi hermana Blanca y ha venido aquí a Nicaragua a predicar la palabra del Señor. Pero, ¿quién era Narciso Ramírez? Bueno, para nosotros, o para mí, es muy importante hoy esta pregunta, Padre, porque es el poder llegar a contarle al mundo entero que en algún momento de la vida me dejé perder absolutamente por una vida sin sentido. Pero yo nací en un pueblo llamado Acacías, en el Meta, en Colombia, de una familia católica, digámoslo en la suposición de ser uno católico, pero en un paganismo bastante triste. Éramos personas de rosario, de oración, novena de aguinaldos, era nuestro fuerte, pero también nuestro fuerte era el licor, la parranda, la fiesta, la pelea, los golpes, una vida bastante desordenada. Y dentro de esta vida de un gran desorden que se vive sin conocer de Dios, sin saber del Señor, sin conocer en profundidad la palabra de Dios, apartados de una verdad, sencillamente entendiendo que decimos ser católicos, pero sin serlo, sin vivir una vida como cristianos, aparece de todo. Y hay algo fundamental: cuando la religión desaparece del hombre, aparece la superstición. Y como no estaba la religión en nosotros de verdad arraigada, como esa fe no era fruto de algo sencillamente puesto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues apareció la superstición, que de pronto era más fuerte. Y en momentos difíciles de la vida, como algún momento en el que me sentí muy enfermo, empecé a buscar una ayuda de cómo poder sanar este problema, cómo acabar con este problema que me estaba haciendo mucho daño en mi estómago. Y fue allí donde me encontré un hombre que me empieza a contar en medio del trabajo su historia, su vida, pero que me habla también de lo que son los poderes mágicos para poder quitar enfermedades que pueden existir en la vida de cada uno de nosotros. Este hombre empieza a contarme y a decirme que, de acuerdo a lo que él está viendo en mí, la enfermedad que yo tengo es un problema espiritual, que a mí lo que me dieron fue un bebedizo. Yo, como no conozco mucho del tema, pues no me interesa tanto, pero cada día que pasa este hombre me va persuadiendo y me va llevando a que yo me empiece a tener intriga por conocer esto de lo que él me estaba hablando, porque era mi necesidad sanarme. Yo no quería estar enfermo, era un hombre que yo nací en el campo, me gusta el campo, me encantaba lo que hacía, entonces para mí era fascinante tener salud, fuerzas para trabajar, ir, venir, jugar fútbol, mi deporte, correr, saltar. Entonces esto empezó a darme tan duro en mi estómago que si un día corría mucho, jugaba demasiado, saltaba, me enfermaba 8, 15 días, era grave lo que yo sentía. Entonces eso hizo que el oído empezara a refrescarse, porque este hombre lo que me prometía era que estos poderes mágicos podían quitarme en este problema tan grave que yo estaba viendo, y la necesidad de volver a ser como yo era, un joven con todas las fuerzas para ir y venir como tenía que ser. Pero Narciso Ramírez es un hombre que se levanta en medio de una familia, 9 hermanos, 4 mujeres, 5 varones, bastante, como les digo, perdidos en nuestra fe, pero con un amor profundo siempre a la Virgen María, que fue nuestro arraigo. Mi papá nos enseñó que todas las noches deberíamos rezar el Santo Rosario, y pues papá siempre estaba con nosotros. Bueno, estaba rezando el rosario el día que no estaba borracho, pero de lo contrario, ahí estaba rezando el rosario con nosotros.
Y de tal manera yo aprendí que hasta borracho rezaba el rosario también. Yo llegaba a mi casa borracho, pero antes de acostarme rezaba el rosario. Y, y voy creciendo en medio de esta familia, con estas dificultades tan grandes, con esta vida totalmente pagana, desajustada a la verdad, una vida que va llevándonos a nosotros a tener una verdadera crisis en la familia, porque no nos hallamos, no nos encontramos, no vemos una familia verdaderamente unida en el amor del Señor. Cada uno toma su rumbo, cada uno piensa diferente, y pienso yo que estas son unas raíces muy profundas que traíamos ancestralmente de mi papá y de mis abuelos, que nacieron en el Tolima, lugar que yo conozco años después. Hasta hace unos 2 años estuve misionando en el Tolima, y ese es un lugar donde prolifera la brujería, donde prolifera el encantamiento, la magia, los sortilegios, donde la gente tiene muchos pactos con la magia negra, les encanta la magia amarilla, porque en esos lugares hay muchísimos entierros de oro, cosas como esas, y hay mucha gente que los busca. Yo fui, y créame que desde mi corazón, cuando me invitaron a la misión, lo que más quería era saber cuáles eran raíces de mis padres, qué pasó, por qué papá y mamá, que nacieron en el Ataco, en el Tolima, bueno, mi madre no tanto, pero mi papá sí tenía ese sentir y ese gusto por esas cosas, porque cuando uno las conoce se empieza a tener los recuerdos de cuando era un niño y lo que papá hacía. Yo empecé a recordar cómo personas a las que yo vi que estaban en un lugar y de pronto, de la noche a la mañana, esa persona se fue, y yo preguntaba: papá, ¿y él por qué se fue? Y mi papá decía: porque era hora de que se largara de este lugar. Pero yo después empezaba a atar cabos y a recordar cómo era que papá había hecho y qué era lo que había hecho, por lo que esa persona en 2 o 3 días se iba de ese lugar. Ese es Narciso Ramírez, un hombre que se levanta en medio de una familia bonita, en el sentido, vuelvo y digo, de que teníamos una unidad en el Santo Rosario todas las noches y la novena de aguinaldos, que era nuestro fuerte todos los diciembres. Pero de lo contrario hacíamos todo lo posible por destruirnos a través de los vicios, de una vida bastante pagana, de bochinches, llamamos en Colombia, de peleas, de problemas, de bonches, bastante complicado, una situación que se vivió dentro de mi casa, dentro de mi hogar, y ahí me levanté trabajando en el campo, siendo un hombre del campo, encantado del campo, trabajador y luchador, bendito sea el Señor. Hemos escuchado hasta el momento que Narciso Ramírez viene de una familia católica, pero que muchas cosas entraron al interior de esta familia: el pecado, el paganismo, el conocimiento de la brujería, la magia negra por parte de su papá, de sus ancestros. Pero ¿cómo Narciso Ramírez llega a los pies del Señor? Padre, este es un momento muy hermoso, muy importante de mi vida, porque hay 2 razones muy fuertes para llegar. Estos días que estaba aquí en el Congreso estuve contando un pedacito nada más, porque el tiempo es limitado dentro de una predicación para contar un testimonio que es tan extenso. De hecho, les recuerdo a todos que el Padre Bernardo escribió un libro que se llama La verdad sobre el diablo, y que en este libro, el que quiera, o sea, un poquito más saber sobre el testimonio, ahí está escrito, un poquito más sobre el testimonio está escrito en ese libro, lo pueden comprar y ahí lo pueden ver. Hay un momento bien complicado de mi vida, como les digo, cuando yo conozco la brujería y empiezo a conocer este tipo de oraciones, que es cuando tengo 17 años de edad. Esa es la época en la que yo conocí estas cosas y empecé a tener esta superstición por este tipo de magias y brujería. Pero cuando yo tengo 23 años de edad, yo conozco a mi esposa, Blanca Nir Moncada, y cuando conozco a mi esposa me caso con ella un sábado 9 de septiembre, el 31 de octubre, que es el popular Día de las Brujas, dicen algunos, pero que no lo es un día más que Dios nos regala en la vida. Ese día salimos con mi esposa al parque a dar un paseo, a dar una vuelta, estamos compartiendo con ella y nos regresamos a la casa, pero cuando vamos regresando nos encontramos con que hay un hombre que se queda viéndola y le dice a ella: acuérdese que le dije que si no vivía conmigo yo no respondo. Cuando llegamos a la casa, acostamos, apagamos la luz e inmediatamente mi esposa se levantó, dio un fuerte grito y me dice: hay algo que se adentró en mi oído.
Entonces empezamos a mirar qué hacer, unas 2 horas mirando esa parte hasta que se calmó. Al otro día fuimos al médico, pero no encontró el médico absolutamente nada en su oído. Más o menos una semana más tarde, mi esposa aparece completamente loca. Ella se levantaba de la cama y se desnudaba, siempre se desnudaba y salía a irse a la calle. Y cuando yo la agarraba para que no se fuera, entonces me pedía comida y se comía 2, 3 platados de comida. Y cuando le pasaba eso, que le duraba más o menos unos 15 minutos, se sentaba, le alcanzaba la ropa, se la volvía a colocar, e inmediatamente pedía otros 3 platados de comida. Era algo increíble, terrible, y entonces empezamos a mirar qué era lo que estaba pasando. Y allí nos dimos de cuenta que esto tenía que ver con una brujería, que tenía un proyecto. Era un estilo de magia en el cual se iba a ir ella el 31 de diciembre. Era el día en que había estipulado el brujo que ella tenía que regresar, irse con él. Eran 3 brujos, recuerdo los nombres incluso de esos 3. Y empezamos entonces una lucha tremenda, porque ahí me di cuenta, yo busqué ayuda en alguien más que me colaborara y empezamos a luchar con estos brujos, a pelear de tal manera. Más o menos hacia esa época, el 31 de diciembre, fue el último momento difícil, complicado, y supuestamente la batalla la ganamos totalmente. Unos 2 años, 3 años más o menos después, empezamos a asistir a unas celebraciones eucarísticas con el padre Ángel Guzmán en Acasillas, en el Mete, en la parroquia del Mancera, y es donde en algún momento el padre dice, aquí hay una mujer a la que le hicieron brujería, y ella va a correr en este momento, pero no tengas miedo, que Dios está con nosotros. Yo abrí mis ojos, mi esposa no estaba al lado mío, yo no sabía que era mi esposa la que iba a correr, pero cuando iba a salir ya del templo, el padre levantó la mano y dijo, en el nombre de Jesús se devuelve. Ella cayó, la recogieron ahí, la llevaron al pie del sacerdote y empezó la oración de liberación. Allí viene un proceso de más o menos 1 año, pero nosotros, ni ella ni yo, no nos interesa mucho, no nos importa mucho, como que seguimos la vida otra vez normal. Y pasa un tiempo en el que dejamos las cosas así. Entonces ya Dios nos llama allí a casarnos, el santo matrimonio, porque nosotros vivíamos en unión libre. Y allí empieza un calvario para mí, porque yo perdí la salud, me enfermé totalmente, estuve sentado en una silla donde no me podía parar, me daban la mano, las críticas venían, las críticas eran de todo el mundo, pues pienso yo que serían tan duras que si me criticaba mi madre, era porque las críticas eran duras, ¿no? O así dice la liturgia hoy, que María y Aarón criticaron, ¿no?, a Moisés, y que en esa crítica de Moisés María entró en lepra, y Moisés le tocó clamarle al Señor por su sanación. Pues era una crítica tan fuerte porque me miraban bien, pero yo me sentía enfermo. Busqué los médicos, esto lo conté en el testimonio aquí en Nicaragua, busqué los médicos, fui a todos los médicos posibles, se gastó el dinero posible que se pudo, pero no hubo ningún diagnóstico. A lo último, una doctora, esto lo he contado muchas veces, muy hermosa, ella me atendía siempre y me decía, Narciso, tengo la sospecha que se está enamorando de mí. ¿Y por qué piensa eso, doctora? Yo tengo mujer, yo no estoy en eso. Y me decía, porque viene a este consultorio, pero no tiene nada. Viene a verme a mí, porque usted no tiene nada, usted está sano. Entonces ahí yo dije, es necesario en mi vida buscar de Dios. Y empecé entonces un proceso en el cual intento buscar de Dios, intento clamarle al Señor por mi vida, por mi salud, por mis fuerzas. Pero sucede un hecho fundamental, y es que en algún momento de la vida una hermana mía compra una moto, con mi hermano menor se van en la moto, se pasan la avenida y los accidenta un carro. Íbamos a tomar aguardiente y a comer gallinita al río. Entonces, cuando los accidenta el carro, le parte una pierna, esta mujer le hacen la cirugía 8 días después, la traen a la casa, le ponen todos los medicamentos los más fuertes, ningún medicamento le hizo, gritaba del dolor, no se soportaba el dolor, nada le sirvió. Entonces yo le dije, pues a mí me parece que ustedes están perdiendo el tiempo, si ustedes quieren yo les hago un rezo a esa pierna y ya le pasa el dolor.
Entonces ella al último accedieron porque no había nada más que hacer y yo saco un librito que tenía muy bonito, ¿no? En ese entonces, y le hago el rezo, le hago la oración supuesta que yo hacía e inmediatamente se le durmió la mitad del cuerpo. Pero pasaron 9 meses y ella la pierna no le sanó, de tal manera que ella buscó al padre Ángel Guzmán y le contó, le dijo: padre, mire, estoy tan enferma, me pasa esto. Y el padre le dijo: hija, voy a orar por ti, el Señor te va a bendecir, en 8 días vas a estar sana, pero tienes una tarea, la tarea es que me vas a traer la persona que te hizo un conjuro en el pie. Y le va a decir a ese hombre que le hizo el conjuro en el pie que me traiga todo lo que tiene. No me conocía al padre, pero Dios sí. Entonces yo fui y le llevé todo lo que yo tenía. Me rehusaba todo, pero en ese caso no me rehusé, no sé por qué, pero no dije que no. E inmediatamente me fui, llevé todo lo que tenía, las cosas, se las presenté al padre, le conté lo que yo hacía y el padre me dijo: hijo, desde hoy en adelante tienes que renunciar, no puedes seguir siendo brujo. Usted no puede seguir la brujería, usted tiene que seguir al Señor. Sacó su Biblia y me citó Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, que fue una cita que fue las primeras que me aprendí, bendito sea el Señor. Y cuando el padre empieza a hablarme de esa cita bíblica, mi cuerpo empezó a temblar, fue terrible, era como si el diablo estuviera ahí diciéndome: usted es mi amigo, usted está conmigo, de mis manos no se puede ir. Y el padre me decía: pero ¿estás dispuesto a renunciar a la brujería? ¿Estás dispuesto a renunciar a Satanás? ¿Quieres seguir a Jesús? Y yo con mis labios decía que sí, pero con mi sentir me daba tristeza saber todas las cosas que yo sabía y lo que supuestamente yo podía hacer. Eso me daba como pesar quitarlo de mí. Era tremendo todas las cosas que yo había aprendido, todas las cosas que sabía acerca de la magia, de la brujería, de las cosas que se podían hacer o que se le podía hacer a las personas, y eso trae una superstición y como un enamoramiento de esas cosas tan grande que uno no las quiere dejar. Sin embargo, le dije al sacerdote que sí, me pasa unas renuncias, me pide entonces que lleve a mi esposa, ya vamos los dos delante de un crucifijo y empezamos a hacer las renuncias. Me mandó a hacerlas durante 33 días, mañana y tarde, y nos tocaba con mi esposa de rodillas cuando estábamos en nuestra casa, en nuestro altar, hacer las renuncias. Y esto fue pues terrible porque eso formó una batalla campal entre los dos, pero las renuncias nunca las dejamos de hacer. Así estuviéramos bravos, las renuncias sí las hacíamos, ni nos hablábamos los dos, pero las renuncias sí las hacíamos, bendito sea el Señor. Y allí entonces, en medio de esta renuncia y esta dificultad que se me presenta, es cuando Dios toca mi corazón, tiempos más tarde lo de la salud, y viene un momento bien bonito, bien hermoso, que es cuando yo entiendo que Dios me está llamando para que mi vida cambie. Me encuentro con un grupo de oración, y este grupo de oración muy bonito, nosotros íbamos felices con mi esposa, pero practicaban espiritismo. Me doy de cuenta de que practican espiritismo, y la cita bíblica que el cura me había dado, fui y se la puse allá en la cara a esta gente. El Señor en su palabra dice que no hay que invocar espíritus de muertos, y empecé a hablarles y salimos de pelea con ellos. Entonces me voy, pero hay un hombre que está allí después, nos hablamos con él y le cuento que yo me quería confesar y que no me podía confesar. El domingo siguiente, que le contesto a él el lunes, el domingo siguiente fui con mi esposa a la Santa Eucaristía, 10 de la mañana, como me enseñaron mis padres. Me arrodillé y le empecé a clamar al Señor: Señor, ¿yo por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me sana? Y oraba, clamaba, suplicaba y lloraba de rodillas allí, cuando de pronto abro mis ojos y enfrente mío tenía un sacerdote que estaba confesando. Yo dije: Señor, es mi pecado. Entonces fui a buscar a aquel hombre y le conté, y me dijo: tengo un sacerdote amigo, su condición no es la mejor, un sacerdote criticado, y me dijo: pero es mi amigo, si usted quiere yo lo llevo para que lo confiese. Y le dije: no tengo ningún problema, para mí él es un santo sacerdote, lo que haga o no haga no me interesa, me interesa confesarme. Fuimos, hablamos con el padre, dijo: hijo, no hay ningún problema, me hace almuerzo, yo voy. Llego a mi casa y la idea era confesarme a mí y a mi esposa. Comenzamos el sacramento a las 1 de la tarde, terminé con los ojos hinchados de llorar. A las 5 de la tarde se fue el sacerdote. Ese día me confesé,
Y al otro día en la mañana ya mi esposa no le tocó darme la mano para animarme y levantarme de la cama, sino que por mis propias fuerzas me levanté. Dios me sanó y ahí sentí yo el deseo de servirle a Dios. Estamos escuchando el testimonio de Narciso Ramírez, una persona que viene de cuna católica, pero que al interior de su familia no solamente el pecado entró, sino que también la superstición. Y cómo Dios utiliza diferentes acontecimientos en su vida para llamarlo a su camino, a su presencia, a su servicio. Ya lo dice el profeta Oseas, Dios nos llama con lazos de amor. Narciso Ramírez, ¿cómo entró usted al servicio del Señor y cómo se convierte hoy en el predicador internacional que usted es? Padre, hay unos aspectos muy importantes en la vida mía de mucho valor. Quiero decir aquí ante estas cámaras que si algo hermoso llegó a pasar es que Dios me hace un llamado antes que a mí, a mi esposa. Nosotros estamos orando el rosario y leyendo palabra de Dios. Empezamos a leer palabra de Dios, empezamos a orar el rosario y un buen día mi esposa, Dios le regala en un ranchito donde vivíamos por allá, le empieza a regalar unas visiones muy hermosas, muy bonitas. Desde aquel entonces Dios empezó a hablarme a través de mi esposa y me dio profecía a través de ella. Cosas que pasaron después en mi vida que yo las desconocía totalmente porque yo era un hombre desconocido dentro de la iglesia. Hay un hecho que me sucede muy hermoso y es que yo regreso después de esto a donde nací, o sea, al lado de mi madre. Ella me da un lotecito, nosotros hacemos ahí un verdadero rancho, era un verano bonito, entonces nos quedamos a vivir en aquel lugar unos días y empiezo a orar con la gente que me vio crecer, la gente que me vio tomar cerveza, la gente que me vio pelear, la gente que me vio hacer las cosas malas, a ellos les empiezo a hablar de Dios. Y al último terminé con una cantidad de personas todas las noches rezando el rosario y orando. Un buen día se aparece una señora, yo estoy sentado, era un domingo, me acuerdo mucho, debajo de un mandarino, estoy sentado ahí y se aparece una señora y me dice, hermano Narciso. Sí, pero yo no sabía que a los que oraban les decían hermano, yo no sabía nada. Sí, yo le dije, y me dijo, mire, me encontré una señora en la plaza en Villavicencio, una mujer, y me dijo, mujer, no sufra más, usted no tiene por qué estar enferma, Dios te va a sanar. ¿Cuándo? Hoy. Ve y busca a un hombre que está en tal lugar, esta es la dirección, váyase a este lugar, lo va a encontrar debajo de un mandarino, está sentado, usted le va a decir que ore por usted y Dios le va a sanar. La señora me hizo ese relato y yo me quedé pensando, pero ¿quién me conoce a mí en la iglesia? Nadie me conoce. No, sin embargo, no me negué, yo no le dije a la señora que le siga su merced. Le hablé a mi esposa, que ella era una señora que venía de Villavicencio, la mandamos sentar, trabajaba en un banco en Villavicencio, se sentó, oramos por la señora y para la gloria de Dios, la señora se fue sana de aquel lugar. ¿Cómo? Hasta ahí se nos hacía extrañísimo, no sabíamos qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, pero estaba pasando. Y allí empiezan a buscarme muchas personas, empiezo a reunirlos ahí debajo de esos árboles, a orar por la gente, hasta que un buen día alguien me dice, el padre le manda a decir el párroco que va a venir el miércoles a celebrar la Eucaristía. Yo pensé que el padre me iba a ir a felicitar. Lo felicito, Narciso, por su trabajo. No, llegó a jalarme la oreja. ¿Qué está haciendo usted aquí? Y yo le conté, padre, yo estoy rezando el rosario, con mi esposa cantamos, oramos y aquí pasan cosas grandes, bonitas, pero nada más, yo no sé nada más, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y quién es usted?, me preguntó. Yo le dije, no, yo, un ser humano común y corriente, un cristiano católico que amo hacer esto y estoy orando, contento, pero nada más. Voy a celebrar la misa. Bueno, padre, usted es el que manda. Celebró la Eucaristía, dijo de todo en la Eucaristía y cuando terminó la Eucaristía, él dijo, ahora Narciso que pase y haga la oración que siempre hace. Y él se sentó. Entonces yo empecé a hacer mi oración, la gente empezó a entrar en liberación, gritaban niños, señoras, eso era impresionante. Cuando yo abrí mis ojos, el padre no estaba. Yo dije, bueno, me metí en problemas.
Una señora me llamó y me dijo, el padre le dejó dicho que todos los miércoles va a celebrar la misa, que cuente con él para lo que no necesite, que vaya a la parroquia. Así fue que el padre Nicolás Rodríguez, que en paz descanse, murió hace poco. Fui, hablé con él y me dijo, nunca en la renovación carismática había visto un carisma más hermoso, más tierno, más puro que el que Dios le regaló a ustedes. Cuente con mi apoyo. Y me firmó una carta, la tengo guardada, me firmó una carta en la cual él me recomendaba como sacerdote dentro de la iglesia. Y así fue que empieza entonces en mi vida a haber personas que vienen a invitarme a que vaya a orar en un grupo de oración, en otro, a compartir, a orar con ellos, y fui creciendo. Hasta que paso a paso nos encontramos con Gabriel Peña, que hay que reconocerle su grandeza, su amor, su ayuda. Siempre fue el hombre que estuvo dándome el apoyo, aprendí muchas cosas de él. Y este hombre aparece en mi vida y empezamos a hacer vigilias, entonces, incluso en aquel lugar, y de ahí nos desplazamos a hacer vigilias, predicaciones, y ahí empiezo a entrar en la iglesia. Dios empieza a utilizarme grandemente y tomo una decisión, padre, que es la de dejar de trabajar materialmente en las compañías donde trabajaba para servirle a Dios, porque lo que pasaba era que yo trabajaba, me iba a las 4 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, 8 de la noche, y cuando llegaba mi esposa ya tenía todo dispuesto para la oración, pero esa oración se me extendía hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces empezamos a ver que ni con mi esposa ni nos hablábamos, ni podíamos hacer nada, de tal manera que tocaba tomar una decisión, o predico o trabajo, pero las dos cosas no las puedo hacer. Y yo decidí en mi corazón, de una manera totalmente loca, en contra de la voluntad de mi esposa y de todo el mundo, ser predicador, servirle al Señor. Y pues así lo quiso Dios, y Dios me tomó en serio de tal manera que empezó a llevarme a muchos lugares, pueblos, y ahí aparecieron retiros, vigilias, predicaciones, empezamos a trabajar con los sacerdotes, catequesis, algo hermoso para la gloria de Dios. Hemos visto en la vida de Narciso cómo el Señor lo va guiando día a día, cómo el Señor lo ha llamado. Verdaderamente dice en Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Este hombre que nació en cuna católica, pero que la superstición, el pecado, entró a su vida, entró a su familia, hasta el punto de convertirse en un brujo. Lo buscaban para que le rezara, para que le sanara el ganado, para que hiciera diferentes cosas. Aprendió a trabajar con el enemigo, hasta que Dios movió toda su misericordia para llamarlo a su camino. Lo llamó a través de la liberación de su esposa, y hoy en día Narciso Ramírez es un predicador, un hombre que se encarga de llevar la misericordia del Señor donde quiera que lo invitan. Narciso Ramírez, de brujo a predicador católico. Cuñado Narciso, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos a esta emisión especial de Vidas que dan fruto, y esperamos que todos los que vean este programa sean tocados por el poder del Señor a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Usted hoy nos ha enseñado algo muy grande, que es a través de la confesión, de la Eucaristía y del Rosario, cómo nos acercamos al servicio del Señor. Gracias, cuñado. Dios le bendiga. Muchas gracias, padre. Encantado de estar aquí con usted y encantado de poderle hablar al mundo y decirle que sí es posible dejar de ser brujo para llegar a creerle de verdad al Señor Jesucristo. Aquí estoy para lo que Dios quiera, lo que Dios disponga, a donde me quiera llevar el Señor, estoy para darle la honra y la gloria a Él. Dios les bendiga, la Virgen les guarde, y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través del corazón de la Virgen María. Hasta el siguiente programa.